Shalom, bendiciones para todos los que se conectan, un placer saludarles. Continuamos con nuestro estudio analizando mujeres de la Biblia y vamos a hablar acerca de un nuevo personaje y es de la vida de Tamar. Tamar, que tiene como hecho más notable ser una hija hermosa del rey David. Su hecho más destacado es que se resistió a la deshonra. Su nombre, Tamar, que significa palmera. Y el texto principal donde vamos a estar estudiando es 2 de Samuel 13. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto histórico. Podemos decir que Tamar era hija del rey David y hermana de Absalom. Vivía en el palacio del rey con los otros hijos de David y su gran número de esposas. Con el transcurso del tiempo, Amnón, medio hermano de Tamar, dio a conocer su amor por ella a un amigo cercano, quien le sugirió un plan para quedarse a solas con Tamar en su casa. El fatídico encuentro de Tamar con su medio hermano terminaría finalmente con la muerte de Amnón en manos de su hermano Absalom y una guerra civil entre el rey David y Absalom. Un hecho terrible, espantoso. Y vamos a ver los hechos más destacados o los hechos más notables de la vida de Tamar en 4 puntos importantes. Primero vamos a ver la visita de Tamar y nos vamos a ubicar en 2 de Samuel 13, del 8 al 10. Dice: Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó, y allí mismo preparó las tortas y la coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas, pero Amnón no quiso comer, y ordenó que salieran todos los que allí estaban. Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y sírveme tú misma. Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amnón a su habitación. Fíjense que conforme a la sugerencia de su amigo, Amnón fingió estar enfermo y le pidió a su padre David que enviara a Tamar a su casa para que le preparara algo de comer. Entonces, en respuesta al pedido de su padre, Tamar fue a la casa de Amnón para cocinarle. Entonces Amnón hizo que todos los criados lo dejaran solo y le pidió a Tamar que le trajera la comida a su habitación para que pudiera darle de comer. Y, evidentemente, puesto que Amnón era su hermano, Tamar no sospechó sobre sus malas intenciones y fue tranquilamente a hacer lo que él le pidió, llevarle la comida a la habitación, sin ningún tipo de malicia en sus pensamientos. Ahora, este hombre, Amnón, se aprovechó de ella, se aprovechó de esa inocencia. ¿Y qué sucedió? La violó. Y podemos ver esta violación de Tamar del verso 11 al 14. Dice así: pero cuando se las acercó para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella le respondió: no, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde podría ir yo con mi vergüenza? Y por lo que a ti te toca, serías considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que yo sea tuya. Amnón no quiso hacerle caso, y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. Fíjense que a pesar de ella negarse, él no aceptó esa negativa y él continuó con esos intentos de abusar sexualmente de ella. Y fíjense que a pesar de que ella le da esas razones para no violarla, en principio que iba a quedar como un necio, que eso no se practicaba en Israel, que podía hablar con el rey para que de alguna manera se pudiese llegar a un acuerdo, él no quiso escuchar razones. No le importaba siquiera si ella iba a ser deshonrada y que nadie pudiese quererla más adelante,
porque si en realidad lo que él sentía era amor por ella, tal vez hubiese podido saber esperar. Y tal vez se hubiese podido llegar a un acuerdo con David, ya que era medio hermano. Pero sin embargo aún era su hermano. No debía pasar esto. Pero él lo que tenía era un profundo apetito por ella. Y fue así como la violó. La violó, abusó de ella por la fuerza. Entonces podemos ver que la lujuria de Amnón no era amor, era lujuria. Y eso lo podemos ver del 15 al 16. Escuchen esto. Pero fue tal el odio que Amnón sintió después hacia ella, que terminó aborreciéndola más de lo que la había amado. Así que le ordenó: levántate y vete. Tamar le contestó: no, hermano mío, porque el echarme ahora de aquí sería una maldad peor que la que has cometido conmigo. Pero Amnón no quiso hacerle caso. Por el contrario, llamó a su criado y le ordenó: echa de aquí esta mujer y luego cierra bien la puerta. En pocas palabras, una vez satisfecho él, ese supuesto amor se convierte en odio, al grado de pedirle a su criado que la echara de su casa, en total humillación, como cualquiera, como una prostituta, ni siquiera como una prostituta, como alguien verdaderamente sin valor. Así actuó él, porque en realidad lo que él estaba era ciego de deseo. Y evidentemente después que logró su cometido, lo que siente ese profundo odio, y ese profundo odio hace referencia también a lo que el pecado hace con la persona. Una vez que la persona se encasilla en que necesita, en que desea cometer un pecado, que necesita satisfacer las necesidades que ese pecado le brinda, pues busca las 1001 maneras de caer en él, busca las 1001 maneras de encontrar ese instrumento que le va a dar esa satisfacción. Pero resulta que, como todo pecado, la satisfacción es momentánea. Y eso fue lo que pasó con Amnón. A pesar de que pensaba que la amaba, a pesar de que pensaba que ella podía ser para él, en realidad una vez que la prueba, en realidad una vez que cae, definitivamente termina aborreciéndola. Así como muchas personas que en pecado sexual sobre todo caen en pornografía, caen en masturbación, una vez que pasa esto, terminan sintiéndose sucios, terminan sintiéndose culpables, terminan aborreciendo eso por unas horas, unos minutos. ¿Pero qué? Luego otra vez vienen ese tipo de tentaciones y vuelven a caer. Y aunque Amnón no volvió a caer con Tamar porque la vida no le alcanzó, definitivamente la dejó a ella no solamente despreciada, la dejó completamente en desconsuelo, la dejó deshonrada, le quitó su virginidad, su pureza, su estatus como señorita, y eso es algo muy triste. Y podemos ver el verso del 18 al 21 cómo fue el desconsuelo de Tamar. Fíjense que dice lo siguiente: el criado la echó fuera de la casa y luego cerró bien la puerta. Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraban usar las princesas solteras, se echó ceniza en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y con las manos sobre la cabeza se fue llorando por el camino. Entonces su hermano Absalón le preguntó: ¿así que fue tu hermano Amnón quien te hizo esto? En tal caso guarda silencio, hermana mía, pues es tu hermano. No te preocupes demasiado por este asunto. Tamar, al verse abandonada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón, porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. Entonces Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. Y si seguimos leyendo hasta abajo, dice que 2 años después, ¿verdad? Pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Que Absalón mata a Amnón. Y esto lo podemos ver en todo ese capítulo. Me gustaría que lo leyeras. Quiero leerte solamente un pedazo. Y ese pedazo está específicamente
en el verso 27. Dice: pero Absalón insistió tanto que el rey permitió que Amnón y sus demás hijos fueran con él. Absalón había preparado un banquete digno de un rey y había ordenado a sus criados: fíjense bien cuando a Amnón ya se le haya subido el vino, y cuando yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo de hacerlo, pues son órdenes mías, así que tengan ánimo y valor. Por lo tanto, cumpliendo las órdenes de Absalón, sus criados mataron a Amnón. Entonces los hijos del rey se levantaron y montando sus mulas huyeron. Entonces esto fue así como sucedió. Como una hija virgen del rey, Tamar vestía un traje que identificaba su posición en el palacio, de modo que ella rasga esa vestidura real como símbolo de la pérdida de su posición especial. Además, cubrió de ceniza su cabeza en señal de lamento y la ruina de su vida. Así que Absalón le dijo a Tamar que no se afligiera por lo que había acontecido. Y de verdad que el rey David sí se airó cuando se enteró de la violación de su hija, pero no tomó ninguna medida contra Amnón. Y esto hizo que Tamar se sintiera desamparada, ya que ni su hermano ni su padre se mostraron preocupados por lo que había sucedido. Por eso Absalón tomó esa responsabilidad en sus propias manos, y al ver que David no hacía nada, él mismo lo mató. O sea, evidentemente pues no fue directo de su mano, pero sí su orden, y así lo hicieron. Entonces, definitivamente cuando la palabra dice que el pecado, el fruto del pecado es muerte, es porque es así. La paga del pecado es la muerte, y eso lo vivió Amnón. Y podemos aprender de esta triste historia que no siempre vamos a poder elegir las circunstancias que nos tocan vivir, porque ante la adversidad tenemos que decidir cómo vamos a responder. Tamar eligió vivir desconsolada y desesperada, y esta es una decisión normal ante una tragedia tan grande. Pero para una mujer creyente hoy, la mejor decisión que podemos tomar es correr a los brazos de nuestro Padre, a su misericordia, al Elohim de toda consolación. Cuando la tragedia golpea, y lo hará, debemos decidir buscar esa Yahweh. Su gracia es suficiente para cualquier circunstancia que debamos enfrentar. Porque ni nuestros hermanos ni nuestros padres terrenales, nadie nos va a dar el consuelo, la posición, la importancia que anhelamos que nos den, como lo haría nuestro Padre Celestial. Además que tenemos que definir en qué posición queremos nosotros permanecer después de esta tragedia. ¿Quedarnos como víctimas o como vencedoras? Tamar fue una víctima, no solo por lo que le pasó, sino por lo que sucedió después, porque ella sucumbió ante su situación y permitió que su tragedia arruinara el resto de su vida. Pero en cambio, una vencedora ve la tragedia como una oportunidad para confiar en Yahweh y recordar constantemente la verdad que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Yahweh, todas las cosas le ayudan a bien. Quiero decirte hoy que Elohim te ama, y si tú confías en Él, convertirás tus tragedias en triunfos. Y cuando parece que el pasado ha arruinado tu futuro, te recomiendo que acudas a Yahweh, porque solamente en sus brazos podrás recibir esperanza para el presente y sobre todo un nuevo futuro. Si Yahweh nos presta vida, mañana estaremos por aquí con una nueva historia, un nuevo personaje. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.